Vamos a ver el segundo caso de una indeterminación cuando la x tiende a un punto. ¿Vale? Cuando la x tiende a A de forma genérica. En el vídeo anterior, hemos visto el primer caso, que era cuando me daba algo del tipo 0 partido por 0, y ahora vamos a ver la segunda posibilidad, y es que me dé k partido por 0, que también sería, digamos, algo que no existe, un número en principio, una indeterminación. ¿Cómo se resuelve esta? Pues se resuelve haciendo límites laterales. Vamos a ver que el significado es muy distinto al primer caso que habíamos visto. Directamente vamos a explicarlo con un ejemplo, que se va a entender mucho mejor. Y entonces tendremos este límite, cuando x tiende a 1, de 2 menos x partido por x menos 1. Como en todos los límites, el primer paso es sustituir el punto para comprobar qué es lo que me queda, ¿no? Obviamente, sustituimos me queda 1 partido por 0, o lo que es lo mismo, podemos un poco englobarlo en el tipo de k partido por 0, donde k representa cualquier número, de tal manera que siempre que me quede un número entre 0, estamos en este caso. Bueno, es indeterminación. Entonces ahora me voy a plantear, fijaros, tenemos aquí este pequeño dibujo, ¿qué pasaría si yo estudio, digamos, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda y por la derecha, cuál sería la diferencia o cuál sería lo que sucede, ¿no? Entonces voy a hacer el mismo límite, la misma expresión, no he cambiado absolutamente nada, es el mismo límite, solo que cuando la x tiende a 1 y pongo aquí un menos, indicando que me aproximo por la izquierda del 1, y luego cuando x tiende a 1, que pongo aquí un más, que indica cuando me acerco por la derecha del 1. Como veis, es algo así, ¿no? Cuando me acerco por la izquierda es como 1 menos y por la derecha es como el 1 más. Si yo sustituyo ahora un número cualquiera, veréis que este paso a lo mejor no es necesario hacerlo siempre, pero para entenderlo me parece muy indicado, ¿no? Mira, voy a sustituir, por ejemplo, cuando me acerco por la izquierda, pues 0,99. Podéis dar el valor que queráis, próximo a 1, pero por la izquierda. Yo he puesto el 0,99, podríais poner todos los 9 que queráis. Puedo poner 0,9 y 3, 4, 5, 9, todos los que queráis. En principio, más que suficiente hacerlo así, 0,99. Yo pongo 2 menos 0,99 y 0,99 menos 1. En la parte de arriba me queda 1,01 y en la parte de abajo, como 0,99 es evidentemente más pequeño que 1, pues me queda un número negativo. Pero fijaros que me queda un número negativo, pero pequeño, me queda, sí, muy pequeño, menos 0,01. Ahora hemos hecho un paso aquí, ¿vale? Que es el concepto clave de este límite. Arriba, bueno, 1,01 es aproximadamente lo mismo que 1, me daría lo mismo poner esto que esto, pero lo importante está abajo. Me ha dado 0,01. Pero si yo hubiera puesto, en vez de 2 nueves, 3 decimales, 0,999, pues fijaros que esta resta, en vez de esto, me hubiera salido 0,001. De tal manera que si yo pongo números cada vez más próximos a 1, si pongo 5, 6, 8 decimales, pongo 0,9 y pongo 6 nueves, 0,99999, lo que va a pasar es que al hacer la resta, este número de abajo me va a quedar cada vez más pequeño, 0,000001. De tal manera que me puedo aproximar a 0 todo lo que quiera, pero, ojo, este número siempre me queda negativo. Con lo cual yo lo sustituyo directamente por una cosa que entiendo que es un 0, pero negativo. De tal manera que ahora, si yo divido simplemente, más entre menos siempre me va a quedar menos y, ojo, cualquier número por 0 siempre va a quedar infinito. Digamos que lo único que yo voy buscando aquí es el signo de ese infinito. Vamos a ver qué pasa por la derecha. Si hago x cuando tiende a 1 más, pues en vez de voy a sustituir por la derecha, pues en este caso os he puesto el 1,01. Y entonces sustituyo y me quedaría, fijaros, 2 menos 1,01, 0,99 arriba, que nos pasa lo mismo que en el caso anterior, pues aproximadamente 0,99 es lo mismo que 1, no hay ninguna diferencia, pero abajo sí. Abajo, 1,01 menos 1, pues aquí es al contrario, me queda positivo. Y me va a quedar positivo, pero también podría darle números más próximos. Es decir, en vez de 1,01, yo le podré dar todos los decimales que queráis, aproximándome al 1. El 1,000001. De tal manera que aquí abajo me va a quedar un número muy pequeño, con muchos decimales, 0,000, todos los ceros que nosotros queramos, dependiendo de qué valor, cómo esté de próximo ese valor a 1. Es decir, que me pasa lo mismo que arriba. Voy a una expresión que prácticamente es 0, pero en este caso es un 0 positivo siempre. Ahora, más entre más me queda siempre más, y ya sabemos que cualquier número entre 0 pues siempre va a tender a infinito, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en otros vídeos. Entonces, fijaros
que cuando me acerco por la izquierda, digamos que toda esa expresión, que podríamos denominar nuestra función, va a menos infinito. Pero cuando me aproximo por el otro lado, va a más infinito. Esto significa que los límites laterales no coinciden. Si los límites laterales no coinciden, entonces digo que no existe el límite en ese punto. Ojo, sí existen los límites laterales por separado, pero el límite en general del punto no existe puesto que no coinciden. ¿Qué significa todo esto que hemos hecho aquí? Pues realmente esto lo vamos a utilizar mucho para representación gráfica de funciones. ¿Por qué? Porque esto significa que en el punto del límite, digamos donde tiende la x, en el que me ha salido este tipo de indeterminación voy a tener una asíntota, que sería esta recta vertical. Esto significa que si yo hago la recta x igual a 1, ¿vale? Que sería esta roja vertical que tenemos, me ha quedado que cuando x tiende a 1 menos, es decir, cuando x tiende por la izquierda, la f de x tiende a menos infinito, fijaros. Es decir, que la función se aproximaría a menos infinito por aquí. Sin embargo, cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces la función tiende a infinito, que es este de aquí, con lo cual iría hacia arriba, ¿vale? De tal manera que esas ramas de infinito siempre van a existir y lo único que tenemos que determinar es si van hacia el mismo sentido o no. Si van hacia sentidos diferentes, el límite no existe, y si van hacia el mismo sitio, el límite sí que existe. Vamos a ver otro caso. Ahora tenemos aquí otro ejemplo cuando x tiende a 1 también, y os he puesto en el numerador x más 1 y en el denominador x menos 1, pero todo elevado al cuadrado. Sustituimos como siempre el punto, el 1, y me sale en este caso un 2 partido por 0, que insisto, voy a poner aquí que es del tipo k partido por 0, indeterminación, límites laterales. Esto siempre es igual. Hagamos los límites laterales. Hacemos lo mismo. Sustituyo por un punto, aquí he puesto 0,99, aquí he puesto 1,01, más o menos el mismo proceso que antes. Si hacemos todas las cuentas, en este caso pasa lo siguiente. El número de arriba, fijaros que aquí me va a quedar menos 0,01 igual que ahí, pero este número, digamos que está englobado dentro de un cuadrado. Con lo cual, al elevar al cuadrado, me sale positivo y además todavía más pequeño. Abajo me queda positivo, elevado al cuadrado positivo. Con lo cual, en este caso, la expresión de abajo por estar elevado al cuadrado da igual que el 0 sea positivo o negativo. Ese número que me sale sí va a ser próximo a 0, pero siempre positivo. Con lo cual me va a quedar más entre más, me queda más, y más entre más me queda más también. Con lo cual tiende a infinito en ambos casos. En este caso sí existen los límites laterales, o sea, sí coinciden los límites laterales y por tanto sí que existe el límite. Esto significa que si yo lo pintara gráficamente, en x igual a 1 tendría también una asíntota, la roja, pero en este caso fijaros que como por la izquierda y por la derecha tiende a infinito y tiende a infinito hacia arriba, pues entonces tienden al mismo sitio y por tanto sí decimos que existe el límite y sería infinito. Si fueran las dos hacia abajo, diríamos que el límite sería menos infinito, ¿vale? ¿Cuál es el concepto clave? Pues el concepto clave es que cualquier indeterminación de este tipo, del tipo k partido por 0, indica que hay una asíntota vertical en esta función o en esta expresión. Esto es lo fundamental de este tipo de límites. Bueno, estos son básicamente las dos indeterminaciones, esta y la del vídeo anterior, que hemos visto para x cuando tiende a un punto. A continuación vamos a pasar ya con los casos en los que x tiende a infinito, que a su vez tendrá otro tipo de indeterminaciones y otro tipo de métodos de resolución.